les bendiga, mis amados hermanos, esta noche de martes 2 de febrero del 2021, hermanos, martes de cartas generales. Y bueno, estamos empezando el capítulo 2 de la carta de Santiago, hermanos. Y bueno, pues vamos a gozarnos en este tiempo de reflexión bíblica y vamos a hacer una oración, hermanos. Oremos. Padre Santo, gracias te damos en esta noche por la bendición que nos permites de este estudio, de abrir tu palabra, reflexionar en ella. Gracias, Dios, por todo lo que nos has dado a través de esta carta de Santiago. Gracias, Dios, por inspirar a Santiago y escuchar de tu parte principios de vida, Padre, principios que nos ayudan a tener mejor perspectiva de lo que tú esperas de nosotros, mi Dios. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Dame gracia delante de tu iglesia y de todo corazón que se exponga a tu palabra, Padre, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Mi Dios, en el nombre de Jesús, que tú seas en todo glorificado y exaltado. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues vamos a continuar, vamos a comenzar más bien y continuar, ¿verdad? Con este estudio maravilloso, hermano. Recuerde que en cada capítulo cabe la posibilidad de que usted pueda participar mandándonos su comentario respecto a algún versículo del capítulo que estaremos abordando. Y bueno, solamente es una sola ocasión, hermanos, sobre todo para darle oportunidad a todo lo que implica estudiar el capítulo, ¿verdad? Son diferentes temas, son aproximadamente 8 o 9 temas en este capítulo. Ahorita vamos a analizar un poquito el bosquejo que tenemos, ¿verdad? Bueno, yo quiero comenzar con el comentario de nuestro hermano Guillermo Pérez Bello, hermanos, de los primeritos, ¿verdad? Que siempre mi hermano, ya por ahí del domingo, ya en la noche ya tenía su comentario y así consecutivamente empiezan a llegar, hermanos. Bueno, dice Santiago 2:5, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que he prometido a los que le aman? Que ha prometido a los que le aman. Bueno, el comentario del hermano Guillermo es el siguiente. Dice, en este capítulo el apóstol Santiago trata principalmente sobre las evidencias de nuestra fe. Cuando pensamos en evidencias acerca de nuestra fe en Dios, comúnmente creemos en las acciones que realizamos, ya sea en nuestra congregación o en nuestra vida personal. La fe verdadera es evidenciada por buenos frutos, como nuestra fe deberá mostrar el amor a los semejantes y una forma de relacionarnos con ellos que honre a Dios. En específico, en el versículo 5 nos habla de la elección soberana de Dios y no es una elección que tiene que ver con nuestro estatus terrenal. Las condiciones terrenales no tienen que ver con la elección por la gracia de Dios. Y bueno, pues ahorita incluso vamos a hablar un poquito sobre lo que el hermano está mencionando. Y bueno, pues vamos a continuar, hermanos, con el siguiente versículo. Y el comentario es de nuestra hermana Leti Candia también, ¿verdad? Bien puntual, hermanos. Gracias a Dios por la vida de mis hermanos. Santiago 2:13, el versículo 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La hermana comenta, dice, Santiago afirma que el juicio de Dios vendrá por todo lo que es mejor vivir con obediencia. Otra vez, hermano, Santiago afirma que el juicio de Dios vendrá para todos por lo que es mejor vivir con obediencia, amor y misericordia, atendiendo la palabra de Dios en todo momento. Quien sigue a Dios vive una vida transformada por el Espíritu Santo, quien nos da la sabiduría que nos guía la salvación eterna y nos promueve a vivir una vida piadosa. Las personas solemos querer creer que nuestro Dios nunca nos tomará a cuenta nuestra desobediencia, que no tendremos un juicio justo y seremos perdonados en todo, ya que somos salvos por fe. Sin embargo, si no mostramos nuestros frutos por la fe, damos un mal testimonio, que no nos hemos redimido, lo cual es evidente en la forma en que se actúa. Pero hacer lo contrario y ser obediente a la palabra muestra que somos verdaderos cristianos, ¿verdad? Tremendos comentarios, hermanos, y es que esto es lo que hace el estudio de la palabra, nos hace pensar, nos hace reflexionar. El hermano Alexis también, nuestro hermano Alexis Pérez, ¿verdad? Nos hace comentario del versículo 14. Están acomodados en orden de acuerdo al versículo, hermanos. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?
¿Podrá la fe salvarle? Así como no puede haber arrepentimiento por nuestros pecados sin fe en Jesucristo, es imposible que haya una fe genuina sin obras que muestren su genuinidad. Qué interesante, hermanos. Santiago nos está diciendo que la fe no es suficiente para nuestra salvación y nuestra justificación ante Dios. O sea, no está diciendo eso Santiago. Dice, porque la fe de la que está hablando aquí es la de aquel que habla pero no demuestra. En realidad, esa fe no es verdadera y, por lo tanto, esa fe nunca pudo haber salvado a tal persona. Ni Pablo quiso rebatir a Santiago, ni Santiago contradijo lo que escribiría después Pablo. Ambos hablan de justificación por la fe y de obras que demuestran la fe. Y bueno, hay una referencia bíblica de Efesios 2:10, cuando dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? Bueno, posteriormente Santiago expondrá los ejemplos de Abraham y de Rahab, quienes debido a que tuvieron una fe genuina, hicieron obras genuinas que expresaron el valor real de su fe, ¿verdad? Así es que no se pierdan todos estos estudios, hermanos, porque vamos a hablar de en qué consiste el tema de la fe con las obras, ¿verdad? Porque hay mucha confusión. Pero la palabra de Dios es clara y no se contradicen, hermanos. Pese a que esta es la primera carta escrita en el Nuevo Testamento, como nuestro hermano comenta, nuestro hermano Alexis, Pablo nunca quiso rebatir con Santiago como diciendo, es que Santiago está equivocado. No, realmente los dos hablan de lo mismo, pero hay que entenderlo de manera muy profunda, hermanos, y sobre todo práctica. Y muy bien, hermanos, pues agradecemos la vida de nuestros hermanos que nos comparten sus comentarios. Y vamos a comenzar la reflexión de esta noche que tiene que ver con el capítulo 2, hermanos, ya esta segunda sección. Si usted por ahí tiene su bosquejo, hermanos, por ahí lo vamos a tener en pantalla. Pues ya estamos en el capítulo 2 y este capítulo se titula Fe. Así solamente, hermanos, fe. Se va a hablar de la fe y abarca, pues obviamente, del versículo 1 al versículo 26. Y bueno, tiene dos incisos principales, que el inciso A se llama la fe y la ley, que abarcan del capítulo 2, versículos del 1 al 13, y inciso B, de fe y obras, de los versículos 14 al 26. Y hoy corresponde solamente los primeros 4 versículos, hermanos, que se llama, número 1, evitar el favoritismo. El número 1 del inciso A, hermanos. Entonces, qué interesante, hermanos, cuando abordamos el tema de la fe y comenzamos a analizar aspectos prácticos de nuestra fe. La fe no es un asunto personal en el sentido de que lo que pase con mi fe no le debe de importar a nadie o no afecta a nadie. No, claro que sí. Por muy personal que sea nuestra fe, nuestra comunión con el Señor, por muy buena o por muy mala, por muy atendida, muy desatendida, afecta, hermanos, o no afecta a la iglesia. De hecho, yo diría que afecta, o sea, siempre es afectar, para bien o para mal. Cuando una fe personal del individuo que forma parte de una iglesia es buena, no, hombre, hermanos, afecta para bien. O sea, hay un efecto positivo en el crecimiento, en la edificación, en el avance de la obra, como también lo hay en el aspecto negativo. Bueno, hay mal testimonio, ¿verdad? Si esa fe no está bien atendida y usted nada más está ahí del montón, pues no crece. No hay esas evidencias de una verdadera fe, ¿verdad? Claro que afecta porque no ayuda en el testimonio, porque se detiene la obra al momento de que se requiere de la iglesia. Bueno, pues alguien, el hermano, pero el hermano como no está nunca listo, ¿verdad? ¿Cómo afecta de manera negativa esa situación? Por eso vamos a meternos a aspectos muy profundos, pero sobre todo muy prácticos. Evitar el favoritismo, hermanos, versículos del 1 al 4. Y bueno, hermanos, todos los hombres, así comenzamos, son creados iguales, hermanos. Delante de Dios somos iguales. Delante de Dios no hay estatus, no hay clases sociales, no hay clases ricas de clase media y no hay clase baja. Eso no existe para Dios. Todos somos iguales. Nada hemos traído al mundo, hermanos, y nada podemos llevarnos pues de él, porque por muy pobre que seas, el día que mueras es lo mismo que te vas a llevar
que lo que se va a llevar el que es muy rico y hizo riquezas tremendas y fue el multimillonario, es lo mismo que se va a... Nada, no nos llevamos nada. Así como llegaste, así te fuiste de este mundo. Entonces, ya desde ahí comenzamos a tener una perspectiva diferente de nosotros mismos. Porque, pues sí, aquí lamentablemente y tristemente, hermanos, en esta sociedad, en este mundo materialista, las personas valen por lo que tienen, ¿no? Ni siquiera por lo que son, sino por lo que tienen. Bueno, ya ni siquiera importa si realmente te llamas como dicen que te llamas. El punto es que produzcas, ¿verdad? No le importa que a la gente si tu vida es un desastre, con que tú aquí generes dinero, con que aquí tú seas famoso, ¿verdad? Entonces, para Dios, claro, todo cuenta, hermanos, todo cuenta. Y por la misma razón, hermanos, para Dios no hay estatus. Todos somos iguales delante de nuestro Dios. Mire que ante Dios no podemos jactarnos ni de nuestras posesiones ni de nuestros logros, ya que todo lo que tenemos nos ha sido dado por Él. Todo nos ha sido dado por Él. Y Dios no muestra parcialidad, hermanos. No dice, ay, este porque es demasiado bueno y este no porque es demasiado malo. No, hombre, para empezar no hay ni buenos ni malos. Todos somos malos. No hay más malos que otros, ¿verdad? Ni más buenos que otros. Para Dios, iguales. Iguales, hermanos, como dice Romanos 3:23, ¿verdad? Porque la paga de pecado por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Dios no muestra parcialidad, y yo le dejo por ahí unas referencias bíblicas en el Nuevo Testamento: Hechos 10:34, Romanos 2:11, Efesios 6:9, Colosenses 3:25 y Primera de Pedro 1:17. Todos estos pasajes tienen la frase: Dios no hace acepción de personas. Si Dios da el ejemplo en relación a que Él no hace acepción de personas, nosotros debemos seguir sus pasos, hermanos. Debemos seguir sus pasos. Dice el versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y bueno, hermanos, la súplica de Santiago es personal, hermanos. Hermanos míos, dice Santiago. Recordemos, hermanos, que Santiago usa este modo de expresarse con cierta frecuencia en esta epístola. Acuérdense que son un montón de veces, de ocasiones en cada capítulo, ¿verdad?, que Santiago hace esta referencia, pero aquí es más específico. Él llama a los hermanos creyentes en nuestro glorioso Señor Jesucristo, ¿verdad? Creyentes. La palabra creyentes, hermanos, trae recuerdos del principio de la epístola, donde Santiago alienta a los hermanos a perseverar en su fe. Ahí en el capítulo 1, versículo 3, ya leímos ese pasaje, se acuerda que hay que perseverar en la fe, ¿no? Ahora les dice que son creyentes en Jesucristo, ya son creyentes, ya están en el ruedo, ya están en el redil. Ustedes que ya están ahí, que ya son creyentes en Jesucristo. Bueno, vale decir, hermanos, que Santiago les está hablando de su fe personal. O sea, tú que ya eres cristiano, tú que ya tienes tu Biblia, que ya oras, que ya eres parte de una congregación, que ya tienes tu destino eterno resuelto. Porque si yo te preguntara hoy, si murieras hoy, ¿a dónde irías? De manera simple, ¿verdad? Igual y tú ya no tienes problema en decir, al cielo, ¿verdad? ¿Y por qué deberías de entrar al cielo? Bueno, tú sabrás esa respuesta, que es muy importante, pero eso está resuelto ya. Entonces Santiago está hablándole a ellos, ¿verdad? Les está hablando de su fe personal y subjetiva en Jesús. Ojo, no de la fe objetiva, la de todos los creyentes, sino en específico, tú hermano que vas a la iglesia, tú hermano que ya formas parte de una congregación, tú hermano que ya incluso das testimonio. El escritor se coloca, hermanos, a sí mismo en el nivel de sus lectores y se identifica con ellos cuando dice nuestro, fíjese bien, nuestro glorioso Señor, diciendo prácticamente, ¿verdad? Tenemos en común la misma fe. Ustedes cristianos como yo, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo glorioso. Y bueno, hermanos, él y los lectores están atentos a Jesús que mora en la gloria. Vamos a explicar esto. Bueno, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es el significado, hermanos, de la expresión nuestro glorioso Señor? Aquí pongamos mucha atención, hermanos, porque todas estas frases o todas estas expresiones que muchas veces pasamos por alto, ¿verdad? Hay expresiones de los escritores, hermanos, que de repente pasamos por alto. Y ahorita se va a dar cuenta que expresión, vamos a analizar nuestro glorioso Señor.
En una de las epístolas, hermanos, Pablo, en una de las epístolas del apóstol Pablo, primero a los Corintios, capítulo 2, versículo 8 en específico, aparece la expresión al Señor de la gloria. Por eso le digo, hay que poner mucha atención en esas frases, hermanos, compuestas, porque ahora sí que estas frases tienen un contenido teológico, doctrinal, muy importante, que cuando usted las lea, eso le debe de dar a usted un panorama más amplio de quién es el Señor, a quién estamos sirviendo y a quién estamos adorando. Bueno, esto es idéntico a la referencia al Dios de la gloria que encontramos en el discurso de Esteban. ¿Se acuerda? Que por cierto no falte este domingo, hermanos. Vamos a hablar precisamente de este capítulo. Vamos a hablar del discurso de Esteban. Y Esteban hace la referencia de el Dios de la gloria. Mire, ya hablamos de Santiago, que hace esta referencia. Ya hablamos de Pablo, que hace esta referencia. Ahora Santiago, hermanos, Esteban, ¿se acuerda quién era Esteban, hermanos? Uno de los que fueron elegidos por la iglesia, de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, que fue uno de los 7 para servir las mesas en la iglesia del primer siglo. Acuérdense que había un problema entre los judíos de habla griega y los judíos, ¿verdad? Y las viudas y todo esto. Bueno, Esteban hace mención de el Dios de la gloria. También, hermanos, mire que ambos títulos traen a la memoria la gloria de Jehová que se posó sobre el tabernáculo del desierto y lo colmó, o sea, lo llenó. ¿Se acuerda? Ya en Éxodo capítulo 40 versos 35, que por cierto es el último capítulo de Éxodo y acabamos de pasar por ahí, ¿verdad? Con esto del reto príncipe y resulta que cuando todo terminó, todo lo que tenían que hacer, el tabernáculo, resulta que llega la presencia de Dios, hermanos, y se llena, ¿verdad? Y dice Moisés en este escrito, la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, la llenó, hermanos. Muy bien, entonces, ojo, otra referencia, y habla ahora del antiguo, ¿verdad? Moisés. Y el apóstol Juan, hermanos, escribe en su evangelio, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Entonces, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14, cuando comienza hablando de Jesucristo. Por eso, para aquellos que niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, pues ahí prácticamente los argumentos son muy sencillos, muy simples, muy fáciles de rebatir, sobre todo cuando no hay esa seriedad en el estudio de la palabra. Estos pasajes, hermanos, están inmensos de toda la Biblia y hablan de la gloria de Jehová, la gloria del Señor, la gloria de Jesús. Imagínense nada más. El adjetivo, hermanos, descriptivo glorioso, utilizado en este pasaje, muestra el contraste entre la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la apariencia de las riquezas terrenales. Por eso era importante que entendiéramos estas expresiones para entender el significado de las palabras de Santiago. ¿Por qué Santiago, cuando está hablando de las apariencias y de no hacer acepción de personas, mete esto de el glorioso Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque la gloria, ¿sí? Porque la gloria de nuestro Señor Jesucristo contrasta la apariencia de las riquezas terrenales. Los hermanos no deben mirar al prójimo y juzgarle solamente por su apariencia exterior, ¿sí? Por eso Santiago advierte a sus lectores que su fe debe ser sin acepción de personas. No miren el rostro, la ropa, riquezas o posición de la persona. No sean parciales en su juicio. Un juez justo no debe ser influenciado por prejuicios, esperanzas o temores personales, sino solamente por el único deseo de hacer justicia, ¿verdad? Y bueno, en los próximos versículos, hermanos, de esta sección, Santiago detalla las razones por las que los cristianos no deben mostrar acepción de personas. Y lo tenemos ahí en una pequeña lista, no sé si se pueda compartir en pantalla, así los puntitos. Y fíjese bien, hermanos, si lo hacen, venís a ser jueces con malos pensamientos. Versículo 4 habla de eso.
El versículo 5, hermanos, en el siguiente punto, Dios mira el corazón, no la apariencia externa del hombre. En el versículo 8, Dios le ha dado al hombre la ley de amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Sí? Si usted lee el versículo 8, habla de esto. Y en el versículo 13, que por cierto, por ahí se hace un comentario al respecto, ¿verdad? Lo hace, si mal no recuerdo, nuestra hermana Leti. Y finalmente, la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sí? Entonces, hay quien podrá decir, es que lo que es justo, pastor, sí, pero sobre la justicia está la misericordia. Y todos estos son principios de vida del cristiano, hermanos, porque luego somos muy justos. Pero esa es una crueldad, hermanos, es una crueldad a veces vestida, disfrazada de justicia, ¿verdad? Y no hay misericordia, ¿sí? No hay misericordia. ¿Cuántas veces no vivimos esas cosas en el mundo, ¿verdad? A veces en el trabajo, las cosas en la escuela, en otros lados. Y lo más triste es cuando estas cosas se viven en la iglesia, hermanos. Sí, hay cosas que son justas, pero hay que tener misericordia. Por eso, hermanos, Dios hizo cambios sobre el asunto de repartición de tierras. Lo justo era que a las mujeres no les dieran tierra, porque la ley decía que los varones eran los que heredaban. Oiga, pero ¿cómo le iba a hacer Zelofejad, hermanos, según el libro de Números? ¿Cómo le iba a hacer? Entonces las 5 hijas de Zelofejad, porque de las 5, pues de las 5 no cabía la posibilidad de que ellas pudiesen heredar, y ellas fueron. Y le dijeron a Moisés, porque mi padre tuvo hijas, su memoria no vale. No tiene honra a mi padre, ¿de qué se trata, no? Y Dios tuvo misericordia. Y hubo un cambio ahí, hermanos, porque lo justo es, no, pues es que sí dijo Dios, ni modo, pero Dios dice, hey, tienen razón, le dice Dios a Moisés, ¿verdad? Y bueno, más allá de que podamos pensar que, entonces Dios se equivocó, no, es una enseñanza de que por encima de la justicia está la misericordia, ¿sí? Está la misericordia, hermanos, por eso mucho cuidado, hermanos, con nuestro criterio. Criterios a veces muy rígidos, muy lastimosos, hermanos, y eso pues no tiene nada que ver con la fe verdadera. Ahora Santiago recurre a una ilustración cuando leemos versículo del 2 al 4. Pongamos atención. Porque si en vuestra congregación, ojo, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate, tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, y siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? El término religión, hermanos, que ya se mencionó, que por cierto fue la meditación de la semana pasada, la verdadera religión pura y sin mácula, la que es sin mancha, la verdadera. Usted se cree religioso, pero no tiene capacidad de refrenar su lengua. Usted se engaña a sí mismo y la religión del tal es vana. ¿Se acuerda? Versículos 26 y 27 del capítulo pasado. Trae inmediatamente, hermanos, esta palabra, religión. Inmediatamente trae a la mente todo lo que tenga que ver con la iglesia. Quizás esta sea la razón por la cual, hermano, Santiago recurre a un ejemplo situado en el contexto de la iglesia cristiana. ¿Sí? Es un ejemplo, hermanos. En realidad la palabra griega que se traduce como congregación en el versículo 2 es la palabra sinagoga. Y vaya, hermanos, que aunque Santiago utiliza la expresión iglesia cuando menciona a los ancianos de la iglesia, más adelante en el capítulo 5, verso 14, el término sinagoga revela algo acerca del escritor y de los lectores de esta carta, que son de ascendencia judía, ¿verdad? Que de alguna forma, hermanos, cuando se traduce esto del griego a nuestro idioma, pues lo más fácil es decir que es una congregación, que no hay ningún problema. Básicamente tiene la misma raíz con el tema de la reunión, reunidos afuera, o reunión, congregación, ¿verdad? Pero la idea básica desde su origen es que se está refiriendo a la sinagoga, que era el lugar de reunión donde se leía la Biblia. Pero ¿por qué de esta manera? Bueno, pues porque
se le está escribiendo a judíos y el escritor es judío. Entonces, mucho de lo que se practicaba, de lo que se hacía, traía esa esencia de los judíos. Entonces, inciso A, hermanos, vamos a desmenuzar las frases, algunas frases de este pasaje, hermanos, de estos versículos. Bueno, porque si en vuestra congregación entra un hombre. El escritor elige el término general congregación, que puede significar un encuentro o alguna reunión especial con fines oficiales. Santiago no especifica el propósito de la reunión en cuestión. Algunos eruditos piensan que Santiago describe una asamblea que se reúne para asuntos oficiales, es decir, judiciales. La opinión más común, sin embargo, favorece la idea de un culto en la congregación. Y es que básicamente eso es a lo que se nos viene a la mente. O sea, no estamos pensando que si era una reunión oficial de algún concilio, algún asunto judicial. No. Cuando usted y yo leemos estos versículos, inmediatamente se nos viene la idea de un ambiente eclesiástico, la iglesia, el culto, los hermanos sentados, ¿verdad? Está el culto, está la reunión y de repente entra alguien, ¿sí? Esa es la opinión más común. Entonces, la intención del ejemplo es demostrar que en una reunión de creyentes prevalecía, ojo, hay una palabra que es importante mencionarla, es novismo. Es novismo, por ahí va a aparecer probablemente. Y bueno, ¿qué significa? Bueno, que es una exagerada admiración por todo lo que está de moda o la inclinación a adoptar costumbres, modas e ideas porque se consideran distinguidas, ¿no? Entonces, es como en mis tiempos, ¿no? Decía, yo recuerdo, ¿no? Hace algunos años cuando yo era miembro en una congregación allá en Torreón, Coahuila, ¿verdad? De repente había molestia de algunos hermanos porque decían, no, hombre, aquí el culto parece pasarela de moda, ¿verdad? Porque de repente ya exageraban en ciertas vestimentas, ¿verdad? Y bueno, pues sí, uno va uno bien vestido, hermanos. Oiga, cuando usted se reúne en una reunión de trabajo, quizá con algunos ejecutivos, qué sé yo, pues usted va lo más presentable. ¿Por qué no hacerlo cuando vamos al culto, verdad? Porque ya si usted es capaz de irse a su trabajo bien vestido y bañado, pero cuando se trata de la reunión, usted va sucio, en chanclas, con short, como cuando usted se acaba de levantar. Hermanos, mire, yo no tengo problema, pero se ve mal. Por eso estamos leyendo la Biblia desde el comienzo, hermanos, porque hay muchas cosas que tenemos que rescatar incluso de todos estos procedimientos que vemos, por ejemplo, en la consagración de los sacerdotes. ¿Se acuerda, hermanos? Se tenían que bañar y en una serie de situaciones porque estaban delante de la presencia de Dios y no se podía, hermanos, por santidad, por orden, presentarse sucios. Oiga, eso es un principio. Báñese cuando se trata de estar delante de Dios y sobre todo con toda la congregación. No está peleado, hermanos, el ser humilde con la limpieza, ¿eh? O sea, perdón que lo diga de esta manera y a lo mejor suena en algunos casos chusco, pero tampoco se trata, hermanos, de una exageración que pues prácticamente, hermanos, pues ya se está cruzando la línea de pues ir de manera recatada, de manera ordenada, ¿verdad? Creo que para todo hay un equilibrio y hay un contexto, ¿verdad? Entonces digo, pues hay que bañarse, hay que arreglarse para ir a celebrar al Señor, hermanos. Bueno, digo, ahorita no lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero es un principio, hermanos, es un principio. Y bueno, creo que me fui un poquito mucho a la orilla sobre el tema, pero es que el esnovismo, hermanos, como le comento, es una exagerada admiración. Está bien que hay que ser limpios, ordenados, hay que ir con las mejores prendas, pero ya una exageración, hermanos, ya eso habla de otra cosa. Y eso era lo que pasaba, hermanos, eso era lo que pasaba. Fíjese que ahorita voy a hacer mención de lo que Jesús hablaba de eso. Jesús hablaba de eso, hermanos. Y bueno, inciso B, un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida. Acuérdese que es un ejemplo, hermanos, es un ejemplo. ¿Era este rico miembro de la iglesia? ¿Se trataba de un visitante? ¿O era quizá un funcionario o dignatario del gobierno? No lo sabemos. Tal vez era una persona con autoridad y no un miembro de la iglesia local, porque ese es el ejemplo que está poniendo Santiago. Supongamos que alguien entra, pero viene con un anillo de oro, bien vestido, ¿verdad? Hasta le suenan las monedas, ¿verdad?
Y suenan, y hasta el experto dice, oye, eso que traes son onzas, ¿verdad? Esos no son centavos, son onzas. Suena bonito, ¿verdad? Ay, hay que tratarlo bien para que las dé de ofrenda. Es un ejemplo. Y eso es lo que está pasando en esta reflexión, en estos momentos, hermanos. Y mire, bueno, tal vez era una persona con autoridad, etcétera. Bueno, se supone, hermanos, por ejemplo, que el centurión que edificó la sinagoga de Capernaum, hermanos, era un prosélito, según Lucas 7, del 2 al 5. ¿Se acuerda que había construido una sinagoga, el centurión, ¿no? Muy bien. Allá en Lucas 7, del 2 al 5. Ahí está esa referencia, hermanos. Muy bien. Las reuniones de la iglesia, hermanos, estaban abiertas al público. Las reuniones de la iglesia estaban abiertas al público, de modo tal que la gente de la comunidad tenía oportunidad de reunirse con los cristianos para el culto o la instrucción, ¿verdad? Que es lo que se relaciona comúnmente con el tema de las sinagogas. Muy bien. Pablo habla de esto, hermanos. ¿Se acuerda ahí en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios? Ahí le voy a dejar la referencia, ¿verdad? De los 20 en adelante, ¿verdad? Del capítulo 14, cuando Pablo dice que ¿qué tal si entra alguien y ve que todos hablan al mismo tiempo? Pues va a decir que están locos, ¿verdad? O si todos están hablando en lenguas y alguien entra y nos visita, pues va a decir que estamos locos. Pablo habla de eso. Habla de qué impresión damos cuando los visitantes entran y nos ven. Por eso es bien interesante este principio del que estamos hablando, hermanos. Mire que no hay peor cosa, hermanos. Ahí me decía un pastor, ¿verdad? Decía, híjole, fue muy triste ese comentario. Yo estaba platicando con él y me decía, mira que, Joel, de repente la iglesia está tan mal en su conducta, a veces dentro del culto, ¿verdad? Tuvimos que esto es real, hermanos. Príncipe de Paz tuvo que madurar en muchos aspectos, sobre todo en el comportamiento del culto, hermanos. O sea, el que a lo mejor no nos vayamos al extremo de ser tan ortodoxos, no significa, hermanos, que seamos tan liberales a tal grado que usted va al culto y se está cortando las uñas, se pone a comer cuando estamos en la adoración, hermanos, tampoco. O sea, por eso le digo, hay un contexto y hay un orden. Entonces decía este pastor, ¿verdad? Dice, no, hombre, dice Joel, yo llego a esta iglesia, me invitan a pastorear, y la verdad yo batallé mucho, dice, fueron 5 años tortuosos, ¿verdad? Porque había un desorden terrible, la gente estaba acostumbrada a ser muy desordenada, a tal grado que yo me salía a evangelizar. En serio, Joel, me daba tanta pena de invitarlos al culto, que mejor se los recomendaba a otro colega, ¿verdad? Dice, pues ahí te mando unos hermanos, imagínese. Y eso es real, eso es real, hermanos. Yo por eso le digo, comportémonos, porque hay gente que ahora en estas transmisiones, hermanos, digo, pues usted nada más me ve, pero si usted tiene una transmisión en vivo, si usted tiene una transmisión en Zoom, ¿verdad? Donde hay otros hermanos, si usted invita a alguien más, compórtese. Hay que dar testimonio, hay que cuidar nuestras palabras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente entra. Entonces, la idea está ahí, hermanos. Y tanto Santiago está hablando de esto, Pablo habla de esto, el Señor Jesús también habla de eso. Inciso C, y también entra un pobre con vestido andrajoso. El contraste es claro, hermanos. Mire que ya que el rico usa ropa lustrosa y cara, la ropa del pobre está sucia, andrajosa y desagradable. Él está empobrecido. La única ropa que tiene es la que lleva puesta. De nuevo, no sabemos si el hombre es miembro de la iglesia. Probablemente no. También él parece ser un visitante. Acuérdese que Santiago está poniendo un ejemplo, ¿no? Inciso D. Y miráis con agrado al tal que trae la ropa espléndida. El énfasis, hermanos, el énfasis de esta sección en particular recae en la apariencia exterior, ¿sí?, de estos dos visitantes. Solamente la ropa de las dos personas es significativa. Por supuesto, la ropa también refleja la posición social de estos dos individuos. Uno es rico y tiene influencias, el otro es pobre y nada tiene.
La reacción inmediata, hermanos, de los miembros de la iglesia es la de demostrar atención para con el rico, ofreciéndole un buen asiento, según el ejemplo de Santiago. En la sinagoga, ojo hermanos, en la sinagoga local de esos días, los escribas y fariseos, hermanos, ocupaban asientos más importantes. ¿Se acuerdan de lo que Jesús habla allá, por ejemplo, en Mateo 23:6, ¿verdad? Que les encantan los primeros lugares. Mateo 23:6, Marcos 12:39, Lucas 11:43 y Lucas 20:46. Se hace referencia, Jesús habla de ellos, habla de los que les encanta, ¿verdad? El famoso esnobismo y ese de estar en los primeros lugares. En el marco de la iglesia que Santiago describe, hermanos, el rico recibe una cálida bienvenida y es llevado a un buen puesto, a un buen asiento, quizás algo elevado. El pobre puede permanecer en pie en la parte de atrás del edificio o sentarse con las piernas cruzadas en el suelo. De hecho, el texto dice, siéntate aquí bajo mi estrado, ¿verdad? Y bueno, eso pues ya es algo muy difícil de creer en algunos lugares, ¿verdad? Mucho cuidado. Inciso E, la pregunta que hace Santiago en los versículos 3, ¿verdad? Por ahí dice, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos? ¿No hacéis distinción? Hacer la pregunta ya es contestarla, hermanos. Por cierto, al discriminar se han convertido en jueces con malos pensamientos, dice Santiago. En vez de contemplar la incomparable gloria del Señor, ellos clavan la vista en el esplendor de un anillo, de oro, de ropa lujosa. Por eso era importante resaltar la expresión con la que comienza este tema Santiago. Creyentes de nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¡Wow! O sea, habla de glorioso, de la gloria de Dios, habla de señorío, oiga, habla del Mesías Jesucristo, este nombre compuesto, ¿verdad? Por Jesús hombre y el Cristo, el ungido, la divinidad. Muy bien, hermanos. Entonces, en vez de honrar a Jesucristo, brindan su respeto a un rico y desprecian a un pobre. Se nos olvidó la gloria del Señor ahí. En vez de aceptar a la gente con base a la fe en Cristo, demuestran un favoritismo que se basa en la apariencia y en la posición social. A partir de ahí se nos olvidó la gloria del Señor. ¿Sí? Por eso nosotros entonamos un canto muy bonito que es del hermano Joel Sierra. Creo que es una traducción de un idioma al español. Y el hermano, yo le oí este canto al hermano Joel Sierra y me encanta, ¿no? Que mi hijo dice el para, ¿verdad? Porque tiene un coro que dice para, pero el canto dice, veo la gloria del Señor hoy aquí, su mano, su poder está sobre mí, cielos abiertos hoy voy a contemplar y el amor llenará este lugar. Así habla, así dice la letra, ¿verdad? Es un canto precioso, ¿verdad? Porque cuando a usted le pregunten si usted ha visto un poquito del cielo en la tierra, usted diga que sí, porque cuando usted está en la reunión de los santos, cuando usted está con la iglesia, cuando usted ve a su hermano, usted ve un anticipo de esa gloria del cielo de nuestro Dios. Por eso no perdamos de vista, hermanos, que hay más allá en los individuos, sobre todo en los cristianos. Santiago no se está refiriendo a jueces oficialmente designados, sino a miembros de la iglesia. La congregación debe darse cuenta, hermanos, del alcance de su pecado de discriminación. Por algo Santiago está tocando este tema. Por algo Santiago está hablando de esto del favoritismo, hermanos, porque quizás haya discriminación por la apariencia de las personas. No es un pecado que pueda considerarse insignificante. Lo que se está en juego, dice Santiago, es que no se puede hacer justicia porque los corazones de los creyentes están llenos de malos pensamientos. Entonces la iglesia no avanza, la iglesia no tiene un criterio santo, la iglesia no puede discernir porque tiene malos pensamientos en virtud a que demuestra que su juicio es perverso, es del mundo. Es común, es mundano. Entonces, qué profundo es esto, hermanos. Qué profundo es esto cuando nos damos cuenta por qué razón a veces no avanzamos como iglesia. Pero si todo lo hacemos
correctamente, en orden, decentemente y en orden, ¿verdad? Todos toman ese pasaje de primera carta a los Corintios 14, ¿verdad? Pero se les olvida, hermanos, se les olvida que detrás de eso debe de haber un espíritu, una actitud de Cristo. Una actitud de misericordia, hermanos, por encima de lo que usted crea que sea justo, porque seguramente son sus prejuicios lo que lo detienen. Pero tenemos que darnos cuenta de eso, hermanos. Por eso la iglesia no avanza, ¿sí? Y un juez con pensamientos malos nunca puede ser imparcial. Siempre se deja llevar por sus prejuicios, por su favoritismo, ¿verdad? No puede ser imparcial. La justicia que administra es una farsa. No es justicia, hermanos. Desde tiempos inmemoriales, la justicia, ¿se acuerda cómo ha sido representada? Por ahí la vamos a tener seguramente en una imagen. Ha sido representada como una dama con los ojos vendados y con una balanza en la mano. La venda que lleva en los ojos le impide ver a la gente. De este modo, ella puede servir imparcialmente a la causa de la justicia. En el contexto de la fe, hermanos, de la fe cristiana, la práctica de la discriminación es exactamente lo opuesto a amar al prójimo como a uno mismo. Diríamos, ¿verdad? Coloquialmente, bueno, pues ¿quién te crees o quién me creo yo para yo decidir, ¿verdad? Para yo discriminar. Ya sea que Santiago, hermanos, se refiera a un hecho real sucedido en la iglesia de su tiempo, o que invente un ejemplo de algo que podría suceder, es algo que carece de importancia. No importa si esto sucedió o no. Lo que importa es que los creyentes en Cristo deben apartarse del pecado de la discriminación. Y es que esto es muy común, hermanos, muy común en todos los niveles. Ojo, y no necesariamente que porque uno es rico o porque el otro es pobre. Hermanos, en serio, hermanos, yo llevo directamente metido en esto, hermanos, 20 años. O más de 20 años. Yo a partir del 1999 comenzó mi ministerio de manera laica, si usted lo quiere entender de esa manera, ¿verdad? Pero ¿qué significa? Bueno, que empecé muy joven sirviendo al Señor, en una iglesia, hermanos, con una costumbre, con una cultura eclesiástica en virtud a uno de sus principios bautistas, que es el misionero evangelístico. Y bueno, gracias a Dios que crecí en una iglesia que tenía esa visión de formar jóvenes, de darles la oportunidad. Y prácticamente ese es mi ADN eclesiástico. Yo vengo de una iglesia así, hermanos. Pero conocí otras congregaciones, hermanos, que hacen distinción de personas, hacen en este sentido, hermanos. Mire que yo conocí a siervos de Dios muy, muy poderosos en el Señor, en su predicación, en la enseñanza. Por cuestiones económicas, casi siempre, hermanos, no tuvieron esa educación teológica, ¿sí? No tuvieron esa educación teológica, no fueron a un seminario, no se podían preparar. Y lo digo, hermanos, de esta manera porque uno de ellos fue mi padre, hermanos. Mi padre falleció de un accidente a los 38 años, muy joven. Pero él batalló mucho, hermanos, en una iglesia en donde pues realmente él tuvo que salirse de ahí, hermanos. Gracias a Dios él fue invitado a la congregación en donde finalmente yo me bauticé y donde yo fui formado, que le digo que esta iglesia tenía esa visión de apoyar misioneros, de levantar obra aquí, levantar obra allá. Pero, anterior a esa congregación mi padre estuvo en una en donde fue muy rechazado porque él no tenía estudios teológicos, ¿verdad? Y aquí lo increíble es que él sembró muchas iglesias. Hubo un fruto impresionante, pero había esa parte de, es que está bien, sirve, pues para eso estás hecho y para eso tienes que hacer las cosas. O sea, el que él fuera a un lugar, a una colonia, hermanos, a veces colonias terribles. Yo estuve ahí en esas colonias. De hecho, en una de esas fue donde yo le platiqué en una ocasión que fuimos a evangelizar el hermano Tony Miranda y yo, y que nos dieron la paliza de nuestra vida, ¿verdad? Porque pues no era un barrio que usted diga, bueno, en ese barrio ya mi papá ya había fallecido ahora que le platico esto de que nos dieron una paliza, ¿verdad? Pero mi papá fundó ahí una misión. Este hombre a donde iba fundaba misiones, fundaba centros de predicación, pero porque él no tenía, hermanos, preparación teológica, él fue rechazado, hermanos, y fue muy lastimado. Y no digo porque sea mi papá, hermanos, porque es la historia de muchos siervos del Señor. Se ha inventado esa famosa palabra, siervos laicos, ¿verdad? Bueno, creo que para
pues sí, a lo mejor valorar un poquito a lo mejor el que sí se metió a un seminario y lo pudo pagar y lo que usted quiera. El punto es que hay discriminación en todos los niveles. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso, hermanos. Por cierto, nuestro hermano David Solís, hermanos, que ya está en la presencia del Señor, él nunca fue ordenado, hermanos. El pastor David Solís jamás fue ordenado. Él tenía un poquito de problema con eso, porque también él conoció congregaciones en las que los pastores, el hermano Martín Pereda jamás fue ordenado, hermanos. Mi mentor, que también ya está en la presencia del Señor. Y ellos estaban en contra de esto por la tendencia, sobre todo en la comunidad bautista, que yo no estoy en contra, hermanos. De hecho, yo platiqué con David y yo le explicaba lo importante y lo necesario, ¿verdad? De que no hacía de golpe imponerle a los pastores que se ordenaran, sino preparar a todos. El punto es que era que muchos pastores batallaban porque si no eras ordenado, casi pues no eras ni cristiano, ¿verdad? Pues menos ibas a ser pastor de una congregación. Y eso es discriminación, pero es por una falta de información. Es por ignorar, hermanos, en qué consiste el llamado, en qué consiste que Dios dé dones, Dios dé talentos, que si hay un hermano que está dando fruto, hermanos, la iglesia debe de reconocer ese ministerio por encima de los estatus académicos, teológicos. Mire que hay gente que entra al seminario que ni cristiana es, así se lo digo, y se lo puedo comprobar, hermanos. Yo estuve en una institución teológica en la cual tuve la bendición de recibirme, soy licenciado en teología, y pues ahí también yo conocí gente, hermanos, que ni cristiana era. ¿Y sabe qué, hermanos? Eran aceptados. ¿Por qué? Porque venían de una institución. ¿Y el llamado? ¿La fe? ¿La evidencia de su vida cristiana? Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Por eso hay que estudiar la palabra y tener un discernimiento justo, pero más que justo, lleno de misericordia. Hermanos, lo importante es que los creyentes en Cristo deben apartarse del pecado de la discriminación. En resumen, no mostremos favoritismos, hermanos. No mostremos favoritismos. No, pastor, es que las personas tienen que ser ordenadas. Claro, hermanos, yo estoy de acuerdo con eso. Pero los pastores, hermanos, deben de estar preparados. En estos tiempos las personas deben de estar preparados y las iglesias deben de sentirse seguras de tener enfrente un siervo preparado. Pero eso no lo determina, hermanos. Lo determina el llamado. Y hay que apoyar a su pastor, y hay que estar detrás de él, orando también por él, hermanos. Y también si vemos a un hermano que está dando fruto, hermanos, apoyar. Ese es nuestro ministerio. No, es que está muy chico. No, es que es pobre. No, es que fue a otro seminario. No, hermanos, que el Señor nos guíe. Porque hay mucho que hacer en este mundo, hermanos. Este mundo que está lleno de tinieblas. Y que nuestra iglesia, hermanos, practique más la misericordia que la justicia. Rápidamente le voy a leer unas frases, hermanos, que son algunas consideraciones prácticas de estos versículos, algunos comentarios que pude por ahí rescatar de algunos autores. Y bueno, Dios ama a los pobres, los cuida y los mantiene. Cuando la iglesia de Jesucristo proclama el Evangelio y le da la bienvenida a los pobres en la comunión de los creyentes, demuestra con amor y preocupación por ellos. Si los pobres oyen el evangelio del amor de Jesucristo, el mensaje de la salvación y la promesa del cuidado constante de Dios, y luego experimentan de parte de los miembros de la iglesia una fría indiferencia, falta de interés y cuidado, se sienten despreciados. Hoy día muchos templos solamente se llenan parcialmente durante los servicios de adoración. Es posible que los bancos estén en estos santuarios, estén acoginados para que los asistentes estén cómodos, pero los pobres están ausentes. El Evangelio debe proclamarse a los pobres con palabras y hechos. El creyente muestra su amor cuando ayuda a otros, cuando el amor del Señor Jesucristo se extiende genuinamente a quienes escuchan el Evangelio. Entonces, efectivamente, el cuerpo de Cristo es edificado. Hermanos, que esto haya sido una reflexión profunda para cada uno de nosotros, hermanos, y que tengamos cuidado con esta tendencia del mundo de mirar a las personas y darle valor a las personas por lo que tienen. Cuando, hermanos, por la gloria de Cristo, usted y yo, hermanos, podemos ver a las personas como el Señor las ve. ¿Cómo nos vio el Señor a nosotros, hermanos? ¿Qué teníamos? ¿Qué éramos delante del Señor, hermanos? Y aún así, hermanos, Dios tuvo misericordia de nosotros. Que ese amor, hermanos, que esa misericordia sea la que esté en nuestros corazones y seamos una iglesia edificante, edificada bajo estos
principios. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por este tiempo que hemos tenido para estudiar tu palabra. Gracias te damos por mis hermanos que se acaban de conectar, que están conectados, Padre, y que están estudiando fielmente estas cartas generales, mi Dios. Gracias, síguenos dando la sabiduría, síguenos hablando, Padre, de manera profunda en nuestros corazones y que nos podamos comportar con misericordia, Padre, con justicia, Padre, pero con misericordia, porque es la que vence por encima de todo. Gracias te damos por estos ejemplos que Santiago nos pone y que nos ponen a reflexionar. Queremos ser cada día más parecidos a Cristo, Padre. Ayúdanos, mi Dios, para agradarte, para glorificarte en todo. En el nombre de Jesús, que tu iglesia siempre sea una iglesia obediente, apegada a lo que tu palabra nos dice. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Un fuerte abrazo, descansen. Está haciendo mucho frío, hermanos. Por favor, en las noches, está muy fresca las noches, no salgan. Si va a comer sus tamales este 2 de febrero, hágalo ahí en su casa, hermanos, disfrute, pero no haga reuniones innecesarias, cuídese mucho, lávese las manos, póngase cubrebocas, si tiene que salir a hacer alguna otra cosa, y hermanos, pues mañana lo espero a las 7 de la noche en el Zoom, por medio del Zoom. Vamos a estudiar lo que creemos, hermanos. Si usted no está participando, lo invito. El jueves también tenemos predicación evangelística a las 8 de la noche y el viernes lo espero a las 6 de la tarde en vivo por Facebook y repetición a las 8 de la noche por YouTube. Hermanos, no deje de diezmar, no deje de ofrendar, no deje de conectarse a su grupo de oración y también participe, hermanos, participe en el reto Príncipe. Y que Dios me le bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo, que descansen. Hasta la próxima, hermanos. Bye.